Hola, como siempre bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, esta semana hemos estado como bastante más ocupados y no hemos tenido tiempo como para hacer una carta blanca pues para nadie en particular. Entonces, como no hay nadie, pues me la voy a mandar a mí mismo, ¿no? Entonces, dentro de todas las cosas que nos han pasado, o películas que hemos visto, o anécdotas, o lo que sea, pues casi siempre, aunque no entendamos, o en este caso, aunque no entienda las cosas en un momento determinado o en el que está pasando, quizá con el tiempo, y por eso más vale tarde que nunca, pues las llegas a comprender. Y entonces yo recuerdo, o se me han venido a la cabeza dos cosas para hilar pues las cosas que hemos leído esta semana pues para entretenernos, ¿no? Y ahora que yo les comentaré. Una de ellas, una película que yo vi y que seguramente ustedes también habrán visto. Ya no me acuerdo del título porque yo tengo una muy mala memoria últimamente, pero sí trataba sobre una película pues, sobre los años de nuestra desafortunada guerra, en esa época tan sumamente oscura y de esa España tan sumamente negra, ¿no? Y el protagonista, recuerdo porque son muy famosos, ¿no? Eran estos actores, don Francisco Rabal y don Alfredo Landa, y trataba sobre, pues esa España tan negra y tan profunda, en aquellas de Extremadura, donde las familias vivían normalmente pues en muchas pedanías y siempre bajo el yugo de esos señoritos que iban siempre a misa casi todos los días y luego no hacían más que fastidiar al personal, ¿no? Entonces yo recuerdo como este artista, este Paco Raval o Francisco Rabal, para los que no lo conocemos en persona, recuerdo que, hacía el personaje de un señor como, un poco retrasado, ¿no? Retrasado pero con su conciencia, lógicamente. Y yo recuerdo que siempre hacía unos sonidos onomatopéyicos para llamar a una milana, que la había criado desde pequeñica, y empezó, Milana bonita, ¿no? Así. Y que, lógicamente, una de las escenas que yo más recuerdo y que más me llamó la atención, y ustedes dirán, y recordarán también que vaya guarra, ¿no? Porque tenía la costumbre que en aquellos inviernos, para estos personajes, y pues casi siempre en invierno, ¿no? Porque pasaban más frío y más hambre que el perro de Mocazas, ¿no? Pero recuerdo que en aquellos inviernos tan crudos y más en aquellas dehesas, vuelvo a repetir, de Extremadura, pues solía siempre lavarse las manos con sus propios orines, ¿no? Entonces, pues vaya historia, ¿no? La primera cosa que se nos viene a la cabeza es que vaya elemento más guarro, ¿no? Lavarse las manos con su propia meada. Eso por un lado, y vamos a dejarlo aquí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y quizá vuelvo a decir que quizás ha sido una de mis películas preferidas porque es muy realista, los actores están que se salen y cuentan una historia que por supuesto que creo que es bastante nuestra, ¿no? Y que gracias a Dios esperemos que no se vuelva a repetir jamás. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo hice mis primeros viajes a Corea, a Seúl concretamente, que aun teniendo el mismo diámetro de cabeza bastante grande, pues parece ser que mi cabeza estaba bastante cuadriculada y no entendía, y eso lo confieso, no entendía pues la inmensa mayoría de las cosas que me acontecían o que me ocurrían. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos a un restaurante, íbamos a muchos, ¿no? Pero casi siempre, allí la cosa funciona de una forma distinta aquí, ¿no? Porque aquí puedes ir a un restaurante y puedes pedir infinidad o unos platos bastante variados. Sin embargo, allí funciona de una forma, como digo, bastante distinta a la de aquí. Y es que allí vas a un restaurante y ese restaurante tiene solamente un plato, en el que pues, la gente o el dueño se ha especializado en ello y no cambian su vida. En este caso íbamos a comer una de mis comidas preferidas también, que era pues anguila. Entonces era muy curioso que había una señorita o una directora o la dueña del restaurante que personalmente me trató estupendamente bien, quizá de los mejores tratos que yo he recibido,
Y yo recuerdo porque me regaló precisamente una corbata muy parecida a esta que luego por mi mala cabeza volví a perder, ¿no? Pero independientemente de eso, esos son los pequeños detalles, ¿no? Por los que vamos recordando las cosas. Pues esta señora, aparte de que nos daba unos trapitos y nos aseábamos un poco, nos quitábamos un poco el cansancio, unos trapos calientes, nos los pasamos por la nuca y luego por las manos y por la cara. Y antes de empezar a comer cualquier cosa, que nos sentábamos allí en unas mesas cuadrangulares, en el centro había como un fuego eléctrico, donde ahí se preparaban los animales que, sacados de sus bañeras o sus peceras, pues vivos, los hacían allí mismo. Y en principio pues un servidor pues se quedaba bastante sorprendido cuando veías al pobre bicho retorcerse, ¿no? Quizá pues eso te llama mucho la atención. Y antes de tomar cualquier alimento, pues nos daban, pues a cada uno, o yendo por partes, nos daban a tomar pues lo que es la vesícula biliar de ese bicho. Como hay, bueno, vesícula biliar, pues tienen pues muchísimos bichos, ¿no? Entonces, evidentemente, el sabor ya nos podemos imaginar cómo es, ¿no? Pues eso era amargo donde los haya, ¿eh? Entonces, bueno, pues normalmente una cosa que sí aprendí, y sobre todo para respetar, es que cuando una persona, o en este caso, un servidor, no entiende de algo, o no entiende algo en general o en particular, pues tengo la costumbre de mantenerme callado y luego ya, pues toda esa información reciclarla o tragarla como los pavos, y luego poquito a poco, pues rumiarla como los toros, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas cosas nos iban ocurriendo, y luego con el paso de los años hemos ido, bueno, entendiéndolas, comprendiéndolas, y por desgracia no hemos tenido la inmensa mayoría de las veces pues tiempo para agradecerlas en ese momento por no entender las cosas, pero eso sí, con muchísimas, muy ávidos para comprender cada día más, ¿no? Entonces, con el paso de los años, como digo, pues nos liamos a leer libros, y bueno, a leer libros, lo que se puede, ¿no? Y sobre todo, pues libros curiosos, y sobre todo, pues ese papel reivindicativo como pues, médico ya pues con unos cuantos años encima, pues intentando pues digamos saber un poco más, y sobre todo todas las cosas que nos vamos tragando y vamos leyendo, intentar compaginarlas, o sobre todo intentar comprenderlas y sobre todo englobarlas para, lógicamente, para nuestro beneficio, y luego pues con la mejor intención y la mejor voluntad del mundo, pues contárselas a ustedes, pues para que por lo menos sepan tanto como yo, aunque yo sepa muy poco, ¿no? Entonces, como digo, pues claro, cayó en mis manos en el sentido reivindicativo, pero de una forma con muy buena voluntad, pues intentar buscar mi propia historia como, digamos, profesional de la medicina, ¿no? Intentar buscar los primeros pasos e interpretar, sin ánimo de crítica ni muchísimo menos, pues los primeros pasos que dieron nuestros padres de la medicina, nuestros padres, digamos, occidentales, ¿no? Y qué mejor manera que intentar buscar los libros más antiguos, pues para, a partir de ahí, intentar coger algún eslabón y llegar hasta nuestros días, ¿no? Aunque desde luego, pues aquellas cosas que hemos ido leyendo y que ahora, con toda la paciencia que yo les pido, yo les voy a mal leer, o les voy a recitar no, les voy a leer, pues no vemos absolutamente ningún tipo de relación, ¿no? Porque, desde luego, lo que dicen aquí y lo que se está practicando ahora, pues indudablemente no tiene absolutamente nada que ver. Y son nuestros primeros profesores. Y vuelvo a decir que yo en la facultad, pues de estas cosillas, por supuesto que no he oído ni siquiera hablar. Ni siquiera en la historia de la medicina, una asignatura que yo recuerdo que dábamos en escasamente 3 meses y medio, bueno, si llegaba, ¿no? Entonces, pues claro, ya juntando, fíjate tú, pues dos conceptos como el mero hecho de ver una película y que se te quede fija en la retina, pues aquella escena de que cuando Paco Raval digamos, intentaba lavarse las manos con sus propias orinas,
Y luego, pues, recordando aquellos cariños y aquellos buenos tratos que me dispensaba aquella señora del restaurante dándome a comer su vesícula biliar del bicho que estaba cocinando en mis propios bigotes, pues juntando estas dos cosas, pues fíjate tú qué casualidad, con el paso de los años y movido todavía por mi gran curiosidad, pues caen en mis manos pues estos libros, bueno, caen en mis manos, los hemos comprado, ¿no? Toda la colección de este libro que se llama Plantas y Remedios Medicinales de un tal Dioscórides. Entonces, claro, bueno, si ustedes quieren saberlo, lo pueden adquirir también, ¿no? Biblioteca Clásica Gredos y, bueno, es un libro bastante curioso, ¿no? Entonces, este señor parece ser que fue un médico militar, parece ser. Otros también dicen que no fue ni siquiera médico, pero que eso sí fue un gran empírico y que hizo sin duda, pues como dice aquí en los encabezamientos, hizo pues unos estudios pues bastante grandes sobre las plantas y como remedios medicinales para, lógicamente, el ser humano, ¿no? Entonces dice, bueno, los primeros en expresar alguna idea sobre el origen de las plantas y una concepción filosófica de la enfermedad y de la salud, del hombre como un organismo complejo sometido a la acción de diversos factores naturales. Fueron los pensadores del periodo presocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ahí tenemos ya a Teofastro y un montón de autores que, por supuesto, se remontan algo así como al siglo III o IV antes de Cristo. Entonces es una cosa muy importante que quizá en los tiempos en este siglo XXI, que recién comenzado, pues claro, ver el origen de las plantas y darle una concepción filosófica para tanto a la enfermedad como a la salud del ser humano, bueno, ahora no estamos ya para muchas concepciones filosóficas ni muchísimo menos, ¿no? Sino que pues, esta medicina que hemos estudiado y que hemos practicado hace muchísimos años, bueno, y de hecho pues aún seguimos practicando en menor medida, parece ser que está un poco ha olvidado los conceptos que en este libro vuelven a salir. Todo sobre, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Habla de muchísimas cosas, pero que viniendo a la idea de cómo hemos empezado el programa, aquí viene como una especie de un pequeño apartado sobre las hieles, sobre vesícula biliar, ¿no? Dice, y leo textualmente, dice: toda hiel se guarda del siguiente modo. Tomando la hiel fresca y atando con un hilo su boca, métela en agua hirviendo, dejándola tanto tiempo cuanto uno necesitaría para realizar el recorrido de 3 estadios. Estos 3 estadios son unas medidas que equivalen aproximadamente pues, a unos 125 pasos, ¿no? O algo así como la 8ª parte de aquella milla romana, que equivalía aproximadamente a unos 200 metros aproximadamente. Entonces, lo que uno tarda en recorrer esos 200 y pocos metros, pues es lo que, como dice, lo que hay que dejar esta hiel o esta vesícula biliar. Continuamos. Dice, luego, sacándola, se seca en lugar sombrío y sin humedad. Las hieles que son para fármacos oftálmicos, atándolas con un hilo, ponlas en un vaso de vidrio que tenga miel, y una vez que se ate el cabo del hilo a la boca del vaso, tapándolas, guárdalas. Entonces ya ha salido aquí una primera cuestión, ¿no? Que dice que las hieles que son para fármacos oftálmicos. Entonces, bueno, evidentemente, aquí ahora estoy recordando y me estoy riendo yo solo, ustedes ya me van a perdonar, cuando vemos por televisión, pues cualquier medicamento, ¿no? Aunque eso antes sea para pintarte media uña, como uña ya tocamos el cuerpo, cuidado que esto es un medicamento, que consulte a su farmacéutico en caso de duda, pasando olímpicamente por el médico, por el colegio de los médicos y por la madre que parió a los colegios de todos los médicos, ¿no? Entonces, aquí por supuesto, aquí esto no vale, ¿no? En ese sentido. Dice que las hieles que son para fármacos oftálmicos, estamos hablando ya sobre relacionar la hiel con esos remedios o esos fármacos oftálmicos, por supuesto completamente naturales, ¿no? Eso sí, muy trabajosos y sin duda sin receta médica y sin
y sin tener que estar consultando pues, a los expendedores o a los comerciantes de fármacos envasaditos, ¿no? Entonces es lógico, claro, yo si llego a leer estos párrafos, independientemente de su composición química, que eso se puede estudiar perfectamente bien, ¿no? Y más en estos días. Pero ya estamos hablando ya vesícula biliar y unos fármacos oftálmicos, pues casi siempre, si yo esto lo leo hace 20 años, pues seguramente lo veo como una cosa curiosa y no más. Ahora, afortunadamente pues ya podemos tener alguna relación, y entonces todas estas cuestiones que yo les voy a ir relatando, a cualquier persona, por ejemplo a usted, o a usted, me da igual, cualquiera, a nada que haya visto, por ejemplo, 100 programas de esta televisión, y sobre todo interpretando un poco los puntos y los meridianos de cualquier programa que hemos visto aquí, pues ya por lo menos sabe que vesícula biliar, mire usted por dónde, empieza precisamente aquí, ¿no? Ahí está, más o menos en esta bifurcación, en el ángulo externo del ojo. Entonces, también hemos dicho, como una regla mnemotécnica, que el hígado o los ojos son las ventanas del hígado. Entonces, hígado y vesícula biliar forman la pareja, digamos, la pareja de órganos, uno positivo y otro negativo, que conforman el elemento madera, tan sumamente importante en el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, la primera cuestión ya hemos relacionado, ¿no? Esta hiel, que nos decía Dioscórides, con este fármaco oftálmico, pero sin consultar a nadie más, ¿no? Excepto a su acupuntor, o sencillamente comprarse este librito y ver una serie de programas de una forma desinteresada y gratuito. Toma ya. Bueno, seguimos. Dice, todas las hieles son agudas, caloríficas, diferenciándose unas de otras por su mayor o menor intensidad en su poder. Se considera que es muy intensa la del escorpión marino y la del llamado pez rata, el llamado Kaliomnimos, eso en griego, pero todavía no sabemos, ¿no? El nombre de este bicho, del Kaliomnimos, pues los biólogos, bueno, si algún biólogo que nos está viendo, pues sabrá, y ustedes también, que se trata del Uranuscopus scaver. Ese es el nombre, digamos, más cientificacho, ¿no? Bueno, la de la tortuga marina y la de la hiena, también la de la perdiz, la del águila y la de la gallina blanca, la de la cabra salvaje, que es particularmente útil contra las cataratas recientes y nieblas de los ojos, manchas de la córnea y asperezas de los párpados. Entonces parece ser precisamente por su distribución topográfica y sobre todo la energía que es capaz de gobernar a muchísimas cosas, sencillamente por el área por donde está inmersa, ¿no? o por donde pasa. En este caso, pues vesícula biliar, bueno, pues como se lo diría de una forma mucho más familiar, pues tenía tal ataque de ira o tenía tal ataque de histeria, que se le nublaban los ojos o no era capaz de ver absolutamente nada. En ese sentido, un poco filosófico, pues ya nos está diciendo, o intento sencillamente interpretar todos los puntos y los meridianos que hemos visto pues ya en tantas ocasiones, ¿no? Hoy una más. Dice, la de toro es más eficaz que la de la oveja, del macho cabrío, del cerdo y también del oso. Todas provocan deseo de evacuar. Esto es importante, mira tú por dónde, y más en los niños, si se baña un fleco de tela en la hiel y se le mete en el ano, vaya. Pero claro, hoy en día, como los niños encima de que hay tan poquicos, pues si le hacíamos estas judiadas, ¿no?, de que coger, impregnar con un poquito, en un trocito de tela, de algodón, por ejemplo, como bien decía Dioscórides, se le impregna en un poquito de vesícula biliar o de líquido, entonces se le mete en el ano y eso pues ya le produce una buena evacuación, precisamente por estimulación de esos puntos, de los puntos de los meridianos de los órganos, precisamente. Qué cosa más curiosa. Pero claro, ahora pues en ese sentido pues se le puede dar al niño, estamos más acostumbrados de ir a ese establecimiento y a ver qué pasa, ¿no? Continuamos, dice, la de toro se aplica como ungüento con miel, particularmente a las anginas, y sana las llagas del sieso hasta encorarlas,
los oídos supurantes y los derrames en ellos, instándola con lecho de cabra o de mujer contra los zumbidos de oídos, con zumo de puerro y mezclada en los emplastos antiinflamatorios de heridas y en las unciones contra heridas de fieras, y con miel contra llagas fagedémicas y contra dolores del miembro viril y del escroto. Es el mejor deterstivo con nitro o con tierra cimolia, contra sarnas y pitiriasis. Fíjate, yo recuerdo en clases de dermatología en la facultad que esta enfermedad, aquella pitiriasis versicolor, que bueno, yo recuerdo porque era el bicho más raro que la madre que lo echó, ¿no? Por el Malassezia furfuru o algo así. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ahí se le tenía que dar una buena tanda de antibiótico y muchas veces incluso era resistente a él, ¿no? Con lo que esa enfermedad era un poco puñetera, ¿no? Entonces parece ser que este líquido de esta vesícula biliar es un buen bacteriostático, ¿eh? Por lo menos significa que, bueno, una sustancia puede ser bacteriostática o puede ser bactericida. Bactericida significa que mata directamente al bicho, ¿eh? Y bacteriostática, su acción es que no le deja reproducirse más. Entonces, poco a poco, y por la ausencia de generaciones, pues ya va desapareciendo, ¿no? Continuamos, dice, y la hiel de oveja y la de oso para las mismas cosas que la de toro, aunque son más débiles. La de oso, en forma de electuario, es útil a los epilépticos. La hiel de tortuga contra la esquimancia y las llagas corruptivas de los niños en la boca, y metida en la nariz a los epilépticos también. La de cabra salvaje, aplicada en ungüento, cura particularmente la nixtalopatía, y la del macho cabrío hace lo mismo, quita las verrugas anchas y aplicándola como ungüento, detiene las prominencias de los que sufren elefantiasis. La de hiel de cerdo se administra útilmente contra las llagas en los oídos y contra todas las otras cosas. Entonces, fíjate tú, qué cosa más curiosa que, hablando un poco sobre la hiel de cerdo, se administra útilmente contra las llagas en los oídos. Entonces, cerdo tiene cerdo biológicamente, pues tiene, digamos, unos riñones muy fuertes, ¿no? Unos riñones, bueno, podemos decir que es una característica de riñón. Entonces, por la característica de riñón que tiene y pensando, digamos, haciendo un poquito de anatomía comparada, pues siempre hemos dicho que la oreja es como un riñón, ¿eh? Entonces, cualquier cuestión, cualquier déficit funcional o trastorno funcional que se va a producir en este oído, desde una pérdida de audición o cualquier acúfeno o cualquier sensación o cualquier infección, siempre hay que tratar los riñones por el meridiano correspondiente. Entonces, precisamente por la anatomía comparada y por la cercanía precisamente de esta vesícula biliar, automáticamente pues ya tenemos un tratamiento más o una receta más y lógicamente una interpretación más de este Dioscórides que estamos leyendo en el día de hoy, ¿no?